así, hablen, busquen ayuda. Si pueden encontrar ayuda profesional, háganlo. Y si no, encuentren un amigo con quien puedan hablar. Y si no, escriban. A mí me sirve mucho escribir también para organizar las ideas. Y si son ustedes quienes están allí para posiblemente ayudar, simplemente extiendan la mano, asegúrense, miren a su alrededor. Nunca saben quién puede estar necesitando de alguien, que simplemente les recuerden que están ahí para ellos. Y eso puede salvar la vida de una persona en un momento determinado. Bajo la lupa, Bienvenidos a una nueva edición de Desde Los Ángeles, en donde cada semana Néstor Fantini, María Luisa Redondo y un servidor, Gabriel Lerner, debaten los temas del momento para la comunidad latina de Los Ángeles y Estados Unidos. Hoy tenemos una invitada especial con la que hablaremos sobre un tema que muchos no se atreven a mencionar: la salud mental y la depresión entre los latinos. Enseguida volvemos. Las tasas de depresión entre los jóvenes latinos, que es el grupo de más rápido crecimiento en Estados Unidos, son algunas de las más altas del país. ¿Por qué? Por la pobreza, la inmigración, la discriminación, la aculturación. Un estudio dice que el 15% de los jóvenes latinos menores de 19 años sufren de episodios de depresión y tienen las tasas más altas de suicidio en el país. Más entre inmigrantes que entre quienes nacieron aquí. Hoy está con nosotros Adriana Ruggiero, conocida periodista que trabaja actualmente como presentadora de noticias de Univisión San Diego. Adriana es originaria de Venezuela, emigró a Los Ángeles en 2012, ahora vive en San Diego con su esposo David y su perro Winston, quien, al igual que ella, es inmigrante, pero de México. La semana pasada, Adriana lanzó una campaña para normalizar la conversación sobre la salud mental, en especial la depresión, entre los latinos, y que inició compartiendo públicamente su experiencia con la depresión. Antes de continuar, y ya que mencionamos el tema, tenemos que mencionar que el teléfono de la línea para la prevención del suicidio es 1-800-273-8255, o bien mande un mensaje de texto, si así lo necesita, al 838255. Adriana, bienvenida, es un gusto verte, bienvenida a este episodio de Desde Los Ángeles. Felicitaciones por tener la valentía de salir adelante con este tema tan importante para los latinos. ¿Cuál es tu historia? Cuéntanos, después mis colegas tendrán la oportunidad de hacer preguntas y tenemos unos 20 minutos para todo el podcast. Adelante, bienvenida. Gracias, Gabriel. Gracias, Néstor, María Luisa. Pues un placer estar aquí con ustedes en este podcast desde Los Ángeles. Qué iniciativa tan buena. Y gracias por haber hecho un espacio para este tema. Me encantó que fueras tan ambicioso y dijeras que lancé una campaña. Sí, la idea es ahora que ya es una campaña. Ya es una campaña. La idea es, mi idea fue simplemente generar un poco más conversación. Esa fue realmente la iniciativa, y todo surgió bueno, obviamente todo surge con la experiencia personal, pero me sentí motivada a compartirlo mucho más al ver los índices o el impacto que estaba teniendo la pandemia en la salud mental, particularmente de los latinos, de todo el mundo, pero particularmente en los latinos. Y los elementos se parecían mucho a los elementos que dispararon esa fuerte depresión que yo experimenté en el 2016, y es, pues mucha gente muchas personas estaban no pudiendo tener cercanía con sus familiares, obviamente por razones distintas, por razones de salud, pero había muchos elementos allí que a mí me hicieron ver la posibilidad de que, wow, mucha gente puede estar pasando esto en casa muy callados, y ya después cuando empiezas a ver los números te das cuenta de que no es solamente algo que
estoy asumiendo, es algo que realmente está ocurriendo. Tú mencionabas ahorita números específicamente, incluso antes de la pandemia, las niñas, las jovencitas hispanas son las que tienen la mayor incidencia de suicidio. Entonces, al ver todo esto, dije, hay que hacer algo, y creo que la mejor manera en que puedo hacer esto es hablar de mi historia, porque entiendo perfectamente que la barrera más grande que hay es no buscar ayuda y el estigma que existe alrededor. Me preguntas por mi historia. Bueno, mi historia, de una manera resumida, en relación a este tema, tiene que ver con circunstancias como las que acabo de describir. Me había quedado sin trabajo, tenía 4 años de haber llegado al país, estaba ayudando también a mi familia a emigrar, y todos esos elementos fueron simplemente un peso muy grande en mis hombros en ese momento. Y quizá también habían otros elementos allí que lo hacían un poco más complicado, ¿no? Quizá el ser inmigrante me dejó con un network pequeño, una red de contactos reducida para quizá buscar ayuda. Entonces hay muchos elementos allí, pero la realidad es que fue una situación que emocionalmente para mí fue muy, muy pesada, muy dura, y me hizo sentir profundamente triste, pero yo no me había dado cuenta que estaba deprimida. Yo pensaba que era simplemente, está bien, hoy me levanto, de aquí sigo y todo va a estar bien, y la depresión es así, te engaña porque no te das cuenta, va pasando poco a poco. Un día crees que ya estás bien y al rato te das cuenta que no. Y así, ¿no? Va poco a poco, hasta que un día te pasa algo muy fuerte y te das cuenta que no, aquí hay un problema, como fue el día en el que sentí el deseo de terminar con mi vida y dije, no, ya va esto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Te interrumpo en este momento para poder permitir a María Luisa, a Néstor, porque creo que este es el momento en donde se te plantearon las soluciones. Adelante, María Luisa. Sí, Adriana, estás describiendo que pasaste pues por este terrible periodo de depresión, y yo quisiera ver si nos podrías explicar un poquito qué es exactamente lo que tú sentías, cuáles son los síntomas que los médicos dicen que se tienen cuando una persona sufre de depresión y que se podrían distinguir de lo que es simplemente tener un periodo de tristeza o de ansiedad. ¿Qué fue lo que a ti te hizo saber que tenías depresión? Bueno, en mi caso lo que me obligó a enfrentarme con la realidad fue el deseo de no querer vivir. Ahí fue cuando dije, aquí está pasando algo. Pero no hay que llegar a ese punto para pensar que tienes una depresión. De hecho, la idea es atacar el problema antes de llegar a ese punto. ¿Y cómo se va sintiendo uno en ese proceso? Pues básicamente te sientes muy desanimado. Hay muchos digamos, características que cada quien puede presentar. Entre esas características están muy irritable. La alteración del sueño es otro elemento muy importante. Puede ser que duermas mucho, puede ser que no puedas dormir nada. La alteración de los hábitos alimenticios. Un elemento que es fundamental, o digamos que es una característica común constante, es la tendencia a alejarse de las demás personas. Por ejemplo, en esa época, algo que yo hacía muchísimo era, decía que me comprometía a ir a algún lugar, o me comprometía que me iba a ver con alguien y en el último minuto cancelaba. Y mucha gente no sabía por qué. La gente simplemente pensaba que los había dejado plantados o que era una maleducada, que no les avisé con más tiempo. Y resulta que era que no me había podido quitar la pijama. Estaba todo el día en pijama y no me la había podido quitar porque no tenía fuerza. Y otro punto importante es que... Eso era en lo personal. Yo pienso que lo que te motivó a salir es también la esperanza, la idea de que esto puede ayudar a la comunidad. Me parece que Néstor tiene una intervención sobre eso. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Adriana. Un verdadero placer. Y sé que sos una mujer muy valiente por todo lo que has estado haciendo después de tus experiencias. Acá estaba tomando nota y escuchando lo que dices, y mencionas que pasé algo muy fuerte, aunque no especificas. Luego dice que llegaste hasta el punto de que surgió el deseo de no querer vivir. Y algo que considero muy importante, incluso yo, que soy un sobreviviente de una dictadura militar, dijiste, mejor hablar de mi historia.
y yo sé, digamos, el valor que tiene hablar sobre esas experiencias traumáticas que dejan de rastros para el resto de nuestras vidas. Hay una revista, Forbes, por supuesto, muy prestigiosa, en la cual en el 2016, en el año en el cual, del cual estás hablando, de esta experiencia traumática que tuviste, se le menciona a Carla Amezola y se lo menciona a Andrés Angulo y toda una serie de circunstancias de abuso sexual en el trabajo, específicamente en Telemundo. Aparece tu nombre también. En ese artículo se te identifica como Jane Doe, pero se aclara que serías tú. ¿Quieres comentar sobre eso? Bueno, por razones legales no puedo hablar de ese caso, pero sí te puedo decir, Néstor, que, bueno, hay que aclarar, no fue Telemundo, eso era en Estrella TV. Estrella sí era TV. Mi nombre, sí era mi nombre, y era parte de las circunstancias por las que me quedé sin trabajo, que hicieron las cosas mucho más difíciles y que me complicaron el poder encontrar trabajo más rápidamente, pero es todo lo que puedo decir al respecto porque no puedo hablar de eso. Y bueno, incluso, o sea, que como un follow-up, estaba viendo también las estadísticas que muestran, digamos, que un alto porcentaje de las personas, o sea, que hacen quejas, que reportan, digamos, el abuso sexual, y ya no estamos hablando de tu situación, ¿no es cierto?, pero en términos generales. O sea, más del 60% pierde el trabajo, o sea, que hay represalias claras, que en definitiva, o sea, hace de que estas leyes que tenemos del título séptimo del Acta de Derechos Civiles de 1964, sea algo que aparentemente no se puede implementar en forma efectiva, ¿ah? Porque si tenemos más del 60% de aquellos que protestan y que acusan a sus empleadores de acoso sexual y que terminan siendo acusados de su trabajo, evidentemente algo está fallando. Sí, sí, tienes razón, y precisamente eso fue lo que dio pie, esa fue una de las piedras angulares del movimiento Me Too, que precisamente explotó en el 2016, todo coincidencialmente, pero no por un caso en los medios en español, sino por un caso en los medios en inglés. Sin embargo, también puso el foco en lo que estaba pasando en medios en español también. Entonces, definitivamente, ese ha sido un tema de lucha constante en los últimos años. Creo que hemos progresado. Ahorita tenemos una situación particular con el Cuomo en Nueva York. Entonces, vamos a ver cómo avanza ese caso. Yo creo que es muy importante ver todos esos casos con muchísima objetividad, porque pues hay de todo, ¿no? Hay de todo y uno no, sobre todo como periodistas, que estamos acá en esta mesa, en este foro, no podemos asumir postura ni asumir nada. Pero definitivamente creo que ha habido progreso en el tema. Pero todavía hay mucho por recorrer. Al tema de la depresión que nos trae aquí, ¿por qué piensas que es tan prevalente entre los latinos y por qué crees que es tan difícil atacar el tema? O sea, ahora estás en principio de lo que yo llamé una campaña. Pero ¿por qué es tan difícil hablar de ese tema en las familias latinas? Yo creo que es un tema cultural, Gabriel. Tenemos la actitud, los latinos, muy buena, creo que somos bendecidos de que siempre tenemos la actitud de al mal tiempo buena cara, ¿no? Entonces eso nos ayuda muchísimo, pero a veces nos hace mucho daño porque no nos permite ponernos en contacto con las emociones que no son siempre positivas. Tenemos la percepción todavía, creo que es un tema cultural también, y un tema quizá un poco de educación, de tener acceso a la información, a la data científica, de que esto no es algo que tú escoges sentirte mal, es un tema de un desbalance químico en el cerebro, unas conexiones que están haciendo allí el sistema neurotransmisor para que tú te sientas de la forma que te sientes. Y te encuentras entonces mucho con personas que te dicen, en tu entorno, en el entorno de la comunidad hispana, pero tranquila, tienes mucho a tu alrededor por lo que estar agradecido, mira todo lo maravilloso, y eso lo que hace que te invalida como tú te sientes. Yo hablaba con uno de de las personas que he entrevistado para este tema, un investigador de la Universidad de UC Davis, y él me ponía un ejemplo muy bueno. Me decía, es que los latinos, los hispanos, me decía, tenemos la tendencia a que cuando alguien
se siente con depresión, decirle siéntete bien, eso es como decirle a alguien que tiene fiebre, pero que se te quite la fiebre, mira qué lindo está el día, sal a caminar y que se te quite la fiebre. Entonces es un tema cultural y es un tema también de falta de acceso a la información para entender qué pasa aquí cuando uno se siente deprimido. Adriana, en tu caso personal, cuando dices que llegaste a este punto realmente tan, pues, de bajo, ¿verdad? En tu ánimo, que incluso sentiste ganas de terminar con tu vida, ¿qué fue lo que te salvó? ¿Qué hiciste tú para realmente poder salir adelante? Y también, ¿qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando y que tienen a un ser querido, a un amigo que está atravesando por una situación similar o que incluso ellos mismos están pasando por un episodio depresivo que los ha llevado a pensar en el suicidio? Es una muy buena pregunta, María Luisa. A mí me salvó el amor de mi familia. Y aunque ellos no sabían por lo que yo estaba pasando exactamente, ellos sabían que estaba pasando por un momento difícil, pero no tenían ni idea de la magnitud de cómo eso se vivía dentro de mí. Ellos estaban allí y yo sabía que me querían y yo sabía que me apoyaban y yo sabía que su amor era incondicional. Y en ese momento, cuando yo tuve ese pensamiento, lo que hizo contrarrestar todo fue que dije, espérate, si yo hago esto, el dolor que le voy a causar a mis seres queridos va a ser mucho mayor que el dolor que yo estoy sufriendo en este momento. Porque las personas normalmente que se quieren quitar la vida no quieren dejar de vivir, quieren acabar con el dolor que les está causando en ese momento el vivir, pero no quieren dejar de vivir realmente. Entonces, eso fue básicamente mi caso. Por eso el mensaje en general para todo el mundo es, estén presentes. Cuando sepan que alguien está pasando por una situación difícil, aunque no le estén diciendo, ay, estoy deprimido, aunque no lo vean con la cara caída, aunque lo vean sonriendo, porque yo en esos días sonreía. Si ustedes iban a mis fotos de Instagram del 2016, no me van a ver en ninguna llorando, en ninguna me van a ver sufriendo. Todos me van a ver muy feliz. De hecho, creo que cuando van a poder ver otro tipo de post va a ser cuando ya empiecen el proceso de abrirme y entender lo que pasaba. Pero eso es solo como un dato curioso. El mensaje para las personas alrededor es eso, es estar presentes, dejarles claro a esas personas que queremos y que sabemos que atraviesan por una dificultad, que estamos allí, que los queremos, que los apoyamos. Y cuando nos hablen, si tienen el valor de decirnos me siento mal, es importante decirles simplemente, es importante simplemente decirle te entiendo y te valoro por esto y por aquello. Es muy importante nunca evitar decir no tiene sentido, no te sientas así. Es importante no hacer que la persona se sienta que lo que está pasando no es real, no tiene sentido. Ya. Néstor, estás en... Perdón. En las ciencias sociales hay un debate en lo que hace a cuáles serían los factores más importantes que generan este tipo de problemas de salud mental, en particular la depresión. Y vos mencionaste varias veces el aspecto o la dimensión genética. Y por supuesto, sin la menor duda, es un elemento fundamental, las hormonas, condiciones neurológicas, etc. Pero también, o sea, hay toda una área de la sociología que hace mucho más énfasis en las cuestiones sociales y medioambientales, ¿no es cierto? Y dan mucha importancia a la cuestión de la pobreza. Quiero tu comentario sobre lo que dijo la Organización Mundial de la Salud en uno de sus documentos que dice, y estoy citando, la salud mental es impactada detrimentalmente cuando se violan los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Fin de cita. Fíjate que en mi experiencia y en mi investigación que he hecho en este tema para entenderme mejor y para poder ayudar a otros, la conclusión a la que yo he llegado es que la depresión no está relacionada directamente con la pobreza, la depresión está relacionada con la falta de esperanza. Y todos esos elementos que tú acabas de mencionar dejan a una persona oprimida desde el punto de vista emocional. Cuando tú te sientes que tus derechos pues no son respetados y no hay a dónde acudir, obviamente te vas a sentir oprimido y te sientes sin esperanza. Puedes llegar a sentirte que no hay esperanza. El elemento económico tiene un gran peso siempre, o digamos siempre aparece por allí en las razones de depresión, porque pues imagínate una persona que no tiene cómo pagar sus cuentas, se queda sin casa, se queda sin alimento, le falla a su familia.
entonces es falta de esperanza otra vez, siento que no voy a poder salir de esto. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en personas famosas, como por ejemplo Anthony Bourdain, que se quitó la vida en el 2018. Yo me acuerdo que en esa temporada, pues obviamente yo no había hablado de esto con prácticamente nadie y todo el mundo se partía la cabeza diciendo, pero si lo tenía todo, la mejor carrera. No tiene nada que ver con lo que uno tiene, no tiene nada que ver con lo material, tiene que ver con el tema de la esperanza y particularmente con el tener una vida con valor, con significado. Por eso es importante fortalecer las relaciones que son importantes para uno, pues la familia o algo que te haga sentir bien aquí, que te haga sentir que te puedes levantar mañana. Adriana, sobre este tema también te quería yo preguntar si podrías darnos tu punto de vista acerca del papel que tienen las redes sociales, especialmente entre los jóvenes, porque vemos que, sobre todo, por ejemplo, para las jovencitas, para las mujeres, es muy importante la imagen corporal. Poner una foto y estar viendo cuántos likes recibieron, cobra una importancia fundamental en estos tiempos. Y muchas se han llegado incluso a suicidar porque las han acosado por este medio. A los muchachos también, pero ¿qué nos puedes decir acerca del peligro que hay con esto? ¿Qué pueden hacer los padres? ¿Y qué consejo también le das a los jóvenes, ¿no? Que están tan pendientes de ver cuántos amigos tienen, cuántos les pusieron que están muy bellos o no, y que al final pues es algo realmente ficticio, no es algo real. Sí, eso simplemente revela la necesidad que todos tenemos de ser queridos, de ser aceptados. Entonces los padres creo que tienen que hacer un esfuerzo enorme porque sus hijos encuentren otros espacios en los que se sientan queridos, aceptados, donde se sientan que valen, que su aporte es importante, bien sea actividades deportivas, enseñándolos a cocinar platillos en la casa. Hay que cultivar otros espacios para invertir el tiempo. Las redes sociales son el mecanismo de comunicación más fantástico y más peligroso de nuestra era, porque crean un estímulo muy parecido al que produce en el cerebro el consumo de las drogas. No termina nunca, siempre hay más que ver, siempre hay más que buscar y te puedes pasar horas allí. Entonces, psicológicamente el efecto está comprobado científicamente, el efecto que produce es el mismo efecto que produce el consumo de ciertas drogas psicotrópicas. Entonces, ya por allí sabemos que científicamente está comprobado, hay estudios que lo dicen, es dañino pasar tanto tiempo, pero no son solamente los jóvenes, los adultos también podemos caer en esa trampa. Y por eso es súper importante buscar maneras de crear una mente saludable, es lo que les decía que realmente es mi objetivo al final de todo esto, porque no hace falta llegar a estar deprimido para empezar a estar pendientes de crear hábitos un poco más saludables. Y las redes sociales es el primer lugar donde hay que empezar a cortar y empezar a estar consciente. Cuando agarramos el teléfono, es importante saber para qué lo estoy agarrando. ¿Voy a responder un correo? ¿Voy a responder una llamada? ¿O simplemente lo voy a revisar porque estoy aquí fastidiada? Entonces hace muchísimo daño. Yo particularmente conversé con un par de mamás antes de hacer mi historia pública, hice unas entrevistas y un par de mamás me hablaron de cómo sus hijos, una niña y un niño de 13 y 12 años, uno estaba pasando por depresión severa, el niño y la niña por ataques de pánico. Esto pasó durante la pandemia. No estoy haciendo el caso para decir que fue específicamente por redes sociales, pero lo que sí quedó clarísimo es que durante la pandemia los casos de depresión de los niños o de problemas de salud mental, no solo depresión, aumentaron y también que los jovencitos estuvieron mucho más tiempo conectados en los equipos digitales. Entonces, ahí hay una conexión, hay que hacer esa conexión. Sí. Yo pienso también en los niños no acompañados que llegan a través de la frontera, en las familias de inmigrantes que llegan y luego son azotadas por el coronavirus. Néstor, una última pregunta y luego tu Sí. respuesta. Por supuesto, la depresión, la ansiedad son todos
parte de los problemas de salud mental que tenemos en Estados Unidos, donde 1 de cada 5 americanos experimenta algún problema de ese tipo. Se le dice que es una epidemia oculta, ¿no es cierto? Porque en realidad está ese rechazo social y también, digamos, las personas que experimentan estos problemas no querer compartir con otros lo que están experimentando, ¿no es cierto? Hay un estigma bien claro ahí. Y los estigmas son falsos, porque, por ejemplo, o sea, muchos piensan que las personas que tienen problemas de salud mental son violentos, cuando en realidad son 4% de los crímenes violentos son conectados con personas con problemas de salud mental. Mi pregunta específica, ¿has experimentado ese estigma que muchos experimentan? Pues yo creo que no lo he experimentado, Néstor, por la simple razón de que cuando yo decidí hablar, bueno, vamos a ver, definitivamente lo experimenté cuando me daba pena hablar. Lo que pasa es que no estaba consciente. Entonces, cuando me daba pena decir, me siento mal, me siento triste, hay algo aquí que está pasando, pero es que no estaba consciente, simplemente pensaba que yo tenía que continuar y me tenía que levantar y a resolver el problema y ya, estaba como que going. Pero ya cuando por fin afronté la realidad de que estaba pasando por este problema, yo me sumergí tanto en un proceso de entender por qué. Creo que la mentalidad del periodista ahí dominó, la mentalidad curiosa de tratar de entender, que rápido lo que hice fue decir, espérate, esto es un problema mucho más grave y lo tomé como se dice en inglés, quizá con ownership, lo que simplemente lo asumí como algo mío, como algo que era parte de ser humano, y al contrario lo vi como una oportunidad, porque así fue para mí, como una oportunidad para redescubrirme y para replantearme mis valores. Entonces, más bien, cuando yo empecé a hablar de eso en mis círculos inmediatos, yo enseguida lo hablaba sabiendo que yo estaba haciendo un aporte. Entonces, realmente no me importaba. Y si había algún pensamiento negativo hacia mí, yo no lo percibía, yo lo bloqueaba inmediatamente, te puedo decir. Yo creo que hay un elemento muy importante en entender que cualquier situación dura que nos ponga la vida enfrente, si la superamos, simplemente nos hace mejores, independientemente de que haga una carga en nuestra salud mental o no. Entonces eso ayuda. Gracias. Muy bien. Adriana, unas palabras de despedida antes de que terminemos. Sí, bueno, básicamente mi mensaje con este tema es invitar a las personas que no se estén sintiendo bien todo el tiempo, todos los días. Voy a agregar algo a la pregunta que me hizo María Luisa al principio, que me faltó decirle esto. Si buscan la definición de parte de la Organización de la Salud Mental, la depresión requiere estar decaído, así de triste, por más de 2 semanas, casi todo el día. Entonces eso es un elemento súper importante. No es como que un día estoy triste y ya después seguí, todo está bien. Eso es normal. Pero si ya tengo más de 2 semanas y me he pasado casi todo el día que me cuesta concentrarme, ahí hay algo que hacer. Y si ustedes se sienten así, hablen, busquen ayuda. Si pueden encontrar ayuda profesional, háganlo. Y si no, encuentren un amigo con quien puedan hablar. Y si no, escriban. A mí me sirve mucho escribir también para organizar las ideas. Y si son ustedes quienes están allí para posiblemente ayudar, simplemente extiendan la mano, asegúrense, miren a su alrededor. Nunca saben quién puede estar necesitando de alguien que simplemente les recuerden que están ahí para ellos, y eso puede salvar la vida de una persona en un momento determinado. Excelente. Y llegamos así al fin de un importante episodio y provechoso episodio desde Los Ángeles, con Adriana Ruggiero, con María Luisa Redondo, Néstor Fantini, quien les habla, Gabriel Lerner. Hasta la próxima.